Tuve la oportunidad de ver a Shawn Michaels, que según todos los informes era un completo idiota, y cuando lo conocí incluso pensé que era un idiota, pero vi el cambio, escuché las historias sobre él. Siento que es gracioso, porque algo similar me pasó a mí. Aprender de tus errores es parte del viaje, ¿verdad? Conflictos, arrogancia y mala fama. Randy Orton ha sido una de las mayores figuras en el deporte de entretenimiento. Su RKO ha causado un impacto cultural y es identificable por muchísimas personas. Ahora mismo se proclama como una de las figuras más queridas y respetadas en el negocio, pero lamentablemente no siempre fue así. Orton lidió mucho tiempo al inicio de su carrera con sus demonios, sus privilegios y su inmadurez para relacionarse con sus compañeros de trabajo y, peor aún, las mujeres en su entorno. En la lucha libre, como en diversos medios de trabajo, es natural ver insolencia y egocentrismo. Sobre todo, al ser resultados predeterminados, nos encontramos con algunos luchadores, los cuales en lugar de pensar en pro a la historia que se está contando, solo se centran en sí mismos, queriendo la victoria, la fama y el oro, siendo un dolor de cabeza para sus compañeros. En la actualidad tenemos algunas figuras que son malinterpretadas y con el auge de las redes sociales nos encontramos constantemente con críticas sin fundamento hacia el supuesto mal comportamiento de estas superestrellas, pero tenemos leyendas que admiramos hoy en día que en el pasado realmente fueron un cáncer para la industria, y una de ellas fue Randy Orton. Creo que es importante conocer el contexto. Antes de convertirse en luchador profesional, al igual que su padre y abuelo, había pertenecido al cuerpo de marina de los Estados Unidos, donde nunca se clasificó como un buen cadete, dado de baja por mala conducta, ausencia y desobedecer órdenes a su oficial al mando. Debido a esto, tuvo que pasar 38 días en una prisión militar. Curiosamente, esto hizo que nunca pudiera interpretar la joya cinematográfica del Marín e hizo que pusieran a Cena en su lugar. Randy, al empezar su carrera en la WWE, ya lucía como un wrestler promesa, con muchísimo potencial a futuro. Parecía destinado a la grandeza, además de tener un trato preferencial por parte de gente como JBL, el cual es conocido por sus bromas y bullying tras vestidores. Pero debido al buen trato que tenía con su padre, Randy nunca fue una víctima de esto. My father took Bradshaw on his very first tour of Japan back in the early 90s. Okay. And took care of Bradshaw, took him under his wing and had his back. Me being Bob Orton's kid, Bradshaw never gave me any. But I was never a target because of my dad. That was probably nice for you. So, yeah, no wonder everybody hated me. Entonces, una mala actitud desde antes de llegar, y al estar en la empresa, está rodeado de miradas. Ser el campeón mundial más joven de la historia. Es entendible que los humos, los halagos y el trato preferencial se le subieran a la cabeza. Repito, es entendible, mas no justificable. I remember Randy Orton at a steakhouse. We were all sitting around a steak and they brought our steak. And to me, it looked like the plate that they put in front of him was exactly what he ordered. But he literally picked up the steak with his two fingers. He goes, "What the hell is this?" to the waitress and tosses the piece of steak at her. Like throws a fresh steak right at her. Goes, "Get me a new one." And I'm like sitting at the table going, "What the hell are you doing, Randy? You can't do that." But he was in that mindset, hey, I'm young, I'm earning money, I'm the man, you know what I mean? Hubo 3 casos conocidos que involucraron a Randy con mujeres en la empresa. El primero fue el acoso a Amy Weber. Amy es una mujer exitosa y allá por el 2005 fue una diva en la WWE, principalmente manager, aunque el conflicto se dio cuando ella estuvo practicando directamente la acción en el ring, en una gira que tuvo la empresa por diversos países. En una lucha en Japón, tuvo un botch que la hizo caer fuertemente en su coxis. Al juzgarla los médicos, vieron que no había nada roto, pero sí era un dolor agobiante. Su entrenador le dijo que fuera al vestuario de los hombres por hielo y 2 ibuprofenos, algo que no le gustó a Randy Orton, por lo que en el vuelo de regreso hizo esto. Randy Orton decided to come up behind my chair and he slammed into it like a linebacker so hard that I landed on the floor of the airplane. And then he said to me, "You're gonna learn." Y lo peor es que no fue lo único que le pasó a Amy en ese vuelo, ya que Edge terminó aliándose con Randy y tirándole una bebida en la cara mientras estaba dormida. Después de este incidente, Amy dejó la compañía, hablando por último con Shane McMahon sobre que no quería continuar por el ambiente y las faltas de respeto hacia su persona, solo por una tontería. At the end of the day, did I deserve it because I took 2 ibuprofen that the trainer told me to take and some ice from the guy's locker room? I don't think so. Otro de los casos fueron los fuegos artificiales al auto de Maria Kanellis. Was Randy Orton a tool? Sometimes. María cuenta que un día estaban en el auto ella, Umaga y Carlito, a lo que Randy por alguna razón desde otro auto les comenzó a tirar fuegos artificiales al suyo, algo que asustó a María. That was one of the scariest moments of my life
because I thought for sure something's gonna happen. There's gonna be a little thing of gas somewhere. The whole freaking car was gonna blow up like out of a movie or something. I was scared. Y el último fue el más polémico y hablado por años. Un rumor que algunos se tomaron, por cierto, fue que Randy Orton había defecado en la bolsa de la diva Rochelle Lowen. Rochelle habló de unas personas en la empresa que tenían resentimiento hacia ella u otras divas que tenían poca o nula experiencia en la lucha libre. Rochelle dice que no sabe si realmente esto fue lo que impulsó a tener un odio por parte de Orton, similar a lo que le pasó a Amy al verse débil ante los ojos de Orton, o si era porque ella no sabía su nombre cuando se conocieron y que eso tal vez le hubiese pegado en su ego. Rochelle desmintió la extrema versión de internet sobre que Randy había defecado en su bolsa, algo que se hizo expa con Sable, pero esa es otra historia. The Viper lo que hizo fue derramar loción bronceadora y aceite para bebés en sus pertenencias, algo muchísimo menos perturbador, pero igual una mala acción por parte de Randy. Lowen criticó a Orton por su comportamiento extraño hacia ella u otras mujeres, su manera de actuar fuera de lugar, y lo describió como un animal. Quiero hacer un pequeño paréntesis. El mismo Orton está consciente de haber sido un idiota, pero es curioso cómo estas chicas en común también tuvieron problemas entre ellas. Rochelle y Amy tampoco se llevaron bien. Lowen llamó a Amy una Randy Orton femenina o diciendo que era el anticristo del vestuario, y Amy devolviendo los insultos diciendo que Rochelle nunca encontraría un lugar fuera de la lucha libre ni en Hollywood como lo hizo ella. Quería aclarar esto, ya que a pesar de que el comportamiento mal de Orton está comprobado, también dudo de la estabilidad mental de estas chicas con las que tuvo problema. Bueno, dejando a las mujeres de lado, Randy Orton realmente tenía problemas de ira. En 2006, el cual fue un año muy polémico para él, estaría obligado a tomar clases para manejar correctamente su enojo por un mes entero, aunque probablemente no sería suficiente, ya que un año después, Orton bebería más de la cuenta en un hotel, quedando inconsciente, pero no sin antes destrozar toda la habitación. Fueron alrededor de $50,000 de gastos para repararla. Tuvo que pagar los daños de su propia bolsa y no se fue sin que la WWE lo enviara a casa esa noche debido a su conducta poco profesional. Pero esto no impidió que Randy Orton usara sus influencias para ser alguien consentido por la empresa y para jugar con la carrera de dos superestrellas, comenzando con Mr. Kennedy, un luchador con un enorme carisma, pero lamentablemente cometió un error al luchar en contra de Randy Orton en un match por equipos, donde debido a un suplex algo bocheado, Randy caería de mala manera, mostrando un evidente enojo, pasando desapercibido como parte del personaje, afirmando a los de arriba que Mr. Kennedy era peligroso en el ring. Esto, la previa desconfianza hacia él, roces con Vince y sus lesiones, hicieron que fuera despedido tan solo 4 días después, a lo que Mr. Kennedy atribuyó su salida de la empresa hacia Orton en su día. Afortunadamente, hace unos pocos meses, Ken habló sobre esto. Hablé con él, pero déjame decirte esto, nadie me despidió, yo me despedí. Estuve muy amargado y molesto durante algunos años, y ese resentimiento estaba dirigido hacia el lugar equivocado. Debí dirigirlo hacia mí, porque si hubiera estado haciendo todas las cosas correctas, nunca habría estado en la posición en la que la palabra de una persona pudiera tener algún efecto en mi carrera. Y el otro conocido caso fue el de Kofi Kingston, el cual ascendía de la media cartelera y estar over con los fans parecía hacerle un lugar en el main event. En una triple amenaza en Raw entre Cena, Kingston y Orton, Kofi cometería un error al no posicionarse bien para la punt kick de Orton, lo que haría a Randy cambiar los planes, aplicándole un RKO y llamándolo estúpido, claramente molesto. Kingston jaw and face planted. Después de esto, Randy hizo que enterraran a Kofi, llevándolo de vuelta a la midcard, donde pertenecería muchísimos años, hasta que llegaría su momento en la Kofi Manía, donde volvería a verse las caras contra Randy, agregando a su rivalidad elementos del pasado, pero mostrando que ahora ambos profesionales están en buenos términos. The Viper no solo influenciaba a los de arriba, tenía su propio horario y nadie era tan estricto con él como mencionaba Maven. Además, era la excepción a la política de bienestar, no porque no lo suspendieran, sino porque con todos los elementos antes mencionados hubiesen despedido a cualquiera, menos a alguien como Randy Orton. El 2006 fue un año interesante para él. Rompió la política de bienestar de WWE por primera vez al estar fumando hierba en vestidores, lo cual ha sido uno de los momentos más difíciles de la vida de Orton, ya que fue suspendido por 2 meses. Y ese mismo año, Randy estaría a punto de perder la vida por una sobredosis, dejando de respirar por unos momentos, y si no fuese por su esposa al llamar al 911 en el momento correcto, hubiese fallecido. Esa es una historia que avergüenza mucho a la víbora, según lo cuenta. Dark. During that 60 days, I did some other that
kind of landed me a spot where I needed some help. La segunda vez que rompió la política de bienestar fue en 2012, siendo suspendido de nuevo por ahora usar fármacos para mejorar su rendimiento. Con un Vince furioso y decepcionado de él por la segunda suspensión, Randy no haría más que aprender. Su redención tomaría lugar en los años venideros, aceptando su forma de ser, sabiendo de dónde provenía su rabia y su actitud tan conflictiva. Él mismo afirma que en sus mediados 20 solía caminar con una vibra arrogante o narcisista, probablemente como una máscara para ocultar sus inseguridades. Algo que si ven el podcast de Stone Cold pueden saber que Randy, sus logros nunca fueron suficientes o su físico nunca era el mejor, siendo muy crítico e inseguro consigo mismo. La experiencia de ser padre también cambió mi perspectiva. Mi esposa me abrió los ojos y tengo suerte de estar rodeado de mucho talento tras bastidores. Aprendí mucho de John Cena. Hay diversos portales y artículos hablando sobre el mal comportamiento de Randy. En su respuesta, él solo siente vergüenza y quiere enfocarse en lo que es hoy en día, devolver los privilegios y el buen trato que le dieron hacia las nuevas generaciones. Randy Orton es un luchador completísimo hoy en día, que maneja al público a su antojo, que sabe los momentos que está en cámara para con un simple gesto llevarse todas las miradas. Es una inspiración para muchos y es alguien familiar para varios que están viendo este video, ya que vimos su crecimiento en pantalla y sin saberlo, también como persona. The Viper ya es y será una de las estrellas más grandes de todos los tiempos. Es bueno aprovechar los años que nos queden activo y que sus flaquezas y defectos nos sirva para entender que aunque podamos caer muy bajo, siempre podemos levantarnos, aprovechar todas las oportunidades que tengamos y saber que siempre tenemos la opción para redimirnos y ser una nueva versión de nosotros mismos. Si te gustó el video, te invito a dar like y pasárselo a tus amigos, pero neta, te deseo un gran día. You are who you are. Would you do anything different? As far as me doing anything different, no matter how many mistakes I've made, the ups and the downs, I don't know if I'd be here if I did anything different.